Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy conversamos sobre el autoritarismo y para ello nos acompañan dos invitados. Estará en breves minutos con nosotros Lidia Abad Arteaga, quien es periodista y profesora de literatura. Ya se encuentra en nuestro panel Miguel Reyes Castro, del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo vas? Muy bien, feliz de recibirte. Como siempre. Y está también con nosotros, acompañándonos en la producción, Analia Armijos. Muy buenas tardes con todos. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Desde su independencia, Ecuador asumió un modelo de sociedad inspirado en las instituciones de la colonia, en donde el poder era penalista y arbitrario. Históricamente, nuestras élites políticas replicaron a la perfección los modos discrecionales y autoritarios que eran propios de las representantes de la corona española. Hoy, en La Píldora Roja, analizamos si esta dinámica que forma parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos tiene a la familia como uno de los pilares en donde se han consolidado estos hábitos. Se dice que la familia es quien educa a los ciudadanos en sus formas de relacionarse con los demás. En ese sentido, en no pocas ocasiones, los ecuatorianos hemos observado en el seno familiar situaciones como crianza violenta, silencios impuestos, ejercicio rígido y violento del estatus, sometimiento, obediencia ciega sin crítica, cultura del congracio con el poder para ganar su favor, castigo físico, impunidad de quien comete excesos por su autoridad, respeto a través del temor, entre otros factores. Desde su perspectiva, ¿acaso estos mecanismos autoritarios aprendidos en la familia, de manera consciente o inconsciente, tienden a ser meta en la vida como un camino de realización? Chuta, bueno, como te decía Gustavo... Una pregunta un poco densa. Claro, sí, como yo te comentaba antes del programa, es una pregunta que definitivamente tiene más que ver con la sociología, un poco la psicología del latinoamericano, del ecuatoriano. Es que un poco es el individuo, un poco lo que tratamos de abarcar acá. Y la persona, los demonios internos de cada uno, pero... Así es. Yo al menos, bueno, te podría decir que sí, para trasladar un poco el plano político ya, porque es obviamente mi especialidad, así que te puedo decir que yo no puedo afirmar que necesariamente en el Ecuador es un país con... Bueno, el ecuatoriano es un latinoamericano más. Y bueno, como bien dices, prima mucho esta cultura, esta tendencia o propensión a la personalidad autoritaria. Pero al menos en el plano político yo no podría necesariamente afirmar que, con conocimiento de causa, que Ecuador es un país con una tradición fuerte de apoyo a gobiernos y políticas de Estado autoritarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos un poco la historia del Ecuador, en la historia del Ecuador no hemos tenido, por así decirlo, bueno, tal vez con la excepción, hay gente que podría hablar de la década pasada, del gobierno anterior, y decir, no, esto fue un totalitarismo, una dictadura, pero en términos politológicos más claros, eso no resiste el mínimo análisis. Han habido autoritarismos más light, si quieres usar el término, en diferentes etapas de la historia. Sobre todo fueron más fuertes en los inicios de la República del Ecuador, en el siglo XIX, los gobiernos de Rocafuerte, Flores, García Moreno, hasta bien llegado al siglo XX, los gobiernos alfaristas y todo, pero no se puede decir que ninguno de esos gobiernos ha incurrido en totalitarismos o en realmente imponer una identidad ecuatoriana, por así decirlo, como por ejemplo pasó en Chile, con lo que fue en su momento el Estado portaliano de Diego Portales, en el que dicho sea de paso se basó García Moreno. Pero a lo largo de la historia del Ecuador, ya desde la segunda mitad del siglo XX, Ecuador fue incluso pionero en retorno a la democracia en el año 79. Y desde entonces, si hablamos de autoritarismo, podemos hablar más de un autoritarismo, por así decirlo, competitivo, que es un término político. Okay. Que por así decirlo hay muchas, bueno, tiene doble connotación ese término, un sentido teórico y un sentido que yo le voy a dar. Que el sentido teórico, el que yo le voy a dar, es un sentido que por así decirlo tiene que ver más con las luchas de poder intestinas que tradicionalmente han habido en el Ecuador. Que son de toda la vida. La inestabilidad política que ha habido en este país. Que básicamente las diferentes facciones políticas se pelean, se pasan por encima de la ley, atropellan derechos ciudadanos de otras personas, pero... o sencillamente, por así decirlo, perdóname la expresión, se cagan en el Estado de Derecho no lo pudiste haber dicho mejor, para conseguir prebendas, espacios de poder, privilegios, clientelas, pero nadie puede monopolizar el poder exclusivamente en este país. Sí, o sea, claro, Ecuador es una suerte es una república,
que tradicionalmente ha sido como una parcela de poder Pues, repartido en diferentes que grupos. tiene mucho que ver con el nacimiento accidentado del Ecuador, que fue en 1830, claro, con la separación de la Gran Colombia y también con este conflicto que tuvo durante la época colonial, en la época colonial, entre si era parte de Perú, del virreinato de Perú, de Nueva Granada, que es Colombia, como que Ecuador no nació con una identidad muy fuerte arraigada. En el siglo XIX, por así se puede decir, en el siglo XIX se puede decir que el autoritarismo fue como que una ayuda, por así decirlo, de algunos gobiernos para ayudar a consolidar una identidad nacional, que se logró a duras penas en los gobiernos de García Moreno, de Rocafuerte, pero no hubo como que, por así decirlo, que el autoritarismo político de gobierno ha sido una política de Estado de sucesivos gobiernos en la historia del Ecuador, porque no ha sido posible, como por ejemplo en Singapur, que Singapur sí progresó Claro, económicamente. el autoritarismo es política de Estado en Singapur. Más o menos se puede decir. Se puede decir que sí. El tema es que, por ejemplo, yo recuerdo en la década de los 90, nosotros teníamos a un político guayaquileño, expresidente, exalcalde, que era omnipresente, omnipotente, que decidía todo, que controlaba todo, que movía a la gente como fichas de ajedrez. Entonces, y luego tuvimos al caudillo del San José Lasalle, que duró 10 años. Entonces, que dicho sea de paso, el expresidente Correa, su gobierno de 10 años... paréntesis, perdona que te interrumpa. Incluso en el intermedio tuvimos a Lucio Gutiérrez, que fue un intento fallido de encarnar a ese hombre fuerte. Claro. El coronel. Entonces... Y para ponerte un poco las cosas en contexto, el apoyo popular al autoritarismo en el Ecuador está en cierta forma supeditado o es dependiente, o está, por así decirlo, tiene su origen en básicamente el principal problema del Ecuador, que es la débil institucionalidad, la disfuncionalidad de las leyes, la burocracia inoperante, la inestabilidad política. Y todo esto lleva, claro, a las tradicionales expresiones. Necesitamos un Pinochet, alguien que nos venga a poner orden, nos meta mano dura. Lidia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Esto que estamos conversando con Miguel acerca de que a veces el autoritarismo es demandado por los ciudadanos. Así es. ¿Esto no se incuba en la familia? Sí, de hecho se puede decir que comienza desde ahí, tal vez un poco desde los padres, los cuales nos pueden ser cuestionados, que lo digo así porque yo lo digo y punto, y el hijo tiene que obedecer. Entonces básicamente de lo que estaba escuchando mientras llegaba, los gobiernos, bueno, la parte de la familia tiene mucho que ver, pero también es por esto de cómo nos han venido tratando a nosotros desde los tiempos de la conquista española, en el cual nos decían, estas son las tradiciones que ustedes tienen que seguir, las tienen que hacer, entonces tocaba hacerlas. Y ya después, en la colonia también, teníamos que seguir, incluso los criollos aquí tenían que seguir las órdenes, lo que hacía España. Después cuando nos independizamos, igual las personas comunes seguíamos, seguían siguiendo estas órdenes de los criollos, que eran los nuevos españoles, pero eran americanos. Y así poco a poco también, ya después cuando veníamos los primeros presidentes, no necesariamente necesitamos un militar o un dictador que nos venga a poner orden y que diga yo soy autoritarista y ya está, sino que básicamente todos los presidentes que hemos tenido de una u otra forma han sido como padres de familia dentro de este gran estado y la gente está acostumbrada a eso. Lo cómico es que yo recuerdo que a los diputados, a los asambleístas se los llamaba los padres de la patria. Todavía se los sigue llamando los padres de la patria. Entonces es una suerte de... es implícito. Claro, sí. Bueno, es como que hay también está muy arraigada creencia, o por así decirlo, tara cultural del latinoamericano, podría decir, de pensar que lo que hace la autoridad, todo lo que hace, dice o emite la autoridad es correcto, es moral, es ético, pero no sucede así. Claro, y no se puede cuestionar tampoco. También. O sea, no se puede cuestionarlo está mal, cuestionarlo te lleva a ser estigmatizado, a ser Traidor a la señalado. patria, enemigo del pueblo, antipatria, ¿qué te puedo decir? Correcto. Además correcto. yo creo que a las personas les da mucho miedo también. También. Siempre tienen que tener a alguien que los guíe o alguien que les diga tienen que hacer esto y ya está, porque yo creo que la libertad y ser responsable de tu propia libertad es algo que es muy grande y que mucha gente de manera inconsciente también puede estar teniendo miedo de. O sea, temor a tomar tus propias decisiones. Temor tal vez a hacerte responsable de tus propios actos. No lo sé, o sea, es muy Ok. fácil decir yo no prosperé porque el gobierno no me dio, Ya, a claro. decir yo no prosperé porque no le puse empeño a lo que estaba haciendo. O Entonces, sea, claro, es una salida fácil. así es. O temor a ser una paria social.
a ser considerado, no sé, un raro, que en cierta forma, con todo cariño, pasa un poco con los liberales, con los libertarios, que son vistos como los raros, de que hablan en contra de la justicia social, de lo políticamente correcto. Y estamos orgullosos de eso. Claro. No pasa nada, pero Claro. sí, claro, o sea, de pronto un temor a Ser visto raro. ser visto raro o a ser o a no ser Que te metan una etiqueta también. o que te metan una etiqueta, es decir, como que temor a hacerte cargo. Claro. Sí. De defender lo que piensas. Ahora bien, ciertamente una cultura autoritaria exige admiración obsecuente y condena enérgicamente la libertad de conciencia. En ese sentido, la crítica y la contestación con argumentos son vistas como irrespeto y faltas de disciplina graves que merecen exclusión y estigmatización. Estas actitudes se pueden observar en ciertos espacios de trabajo, movimientos sociales, gremios, grupos de amigos, en el deporte y especialmente en la política, pero también en la empresa. Ante este escenario, ¿podríamos decir que los ecuatorianos nos estamos condenando a nosotros mismos? Bueno, ese debate ya se pone mucho más sociológico, psicológico que lo tema es. Pero sabes, justamente esto como que me pone a pensar mucho como que todo lo que veo casi todos los días en Twitter y en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, con todo esto de los debates de la despenalización del aborto, del matrimonio Por ejemplo. gay, o sea, se ven una cantidad de posiciones enconadas, realmente irreductibles y Incapaces de dialogar. casi que no. Y somos un país de 17 millones, nos tenemos a los unos a los otros a la vuelta de la esquina. Claro. Claro, y ojo, a veces ni siquiera es, y ahí viene la parte del paternalismo, ¿no? A veces ni siquiera es una opinión que tú mismo has Elaborado. claro, has elaborado, has llegado a concluir diciendo, en base a lo que yo creo, investigo, he pensado, esta es la conclusión. No, a veces es porque tal persona me dijo que es así, entonces por eso es así y yo estoy en contra. Ya Y se ha está. sido en generaciones incluso, ¿no? O sea, porque me lo dijo mi familia, porque me lo dijeron mis amigos, porque me lo dijeron en mi colegio, en mi universidad. Ujú. Y ese precisamente también es una de las cuestiones que tiene que ver con el autoritarismo, ¿no? Porque el autoritarismo ya es totalmente justificable y aún así, y aunque, por ejemplo, no sea justificable, se puede decir, pero roba y hace ahora, pero esa es la clásica máxima del latinoamericano. Y viene desde todo, o sea, por ejemplo, en mi caso, que soy profesora, antes los profesores se paraban, daban su clase, era indiscutible y ya está. Ahora los profesores, en cambio, tratamos de hacer que piensen un poco y que saquen conocimiento de los chicos de sus propias Claro, cabezas. pero los profesores que nosotros tuvimos, Exacto. era lo que yo digo es la ley y punto. Sí, y a veces es muy complicado, es sumamente complicado encontrarse con padres que tuvieron profesores así y que ahora tienen otro tipo de enseñanza a sus hijos. Otro Y- enfoque. Exacto, y decirles cómo es ahora a veces causa un poco de conflicto, ¿no? Porque dicen cómo van a cuestionar la ley, cómo van a cuestionar lo que dicen los profesores, cómo van a cuestionar la autoridad, qué se les está enseñando. Claro, Y claro. básicamente se les está enseñando a pensar. A pensar. Y a ser pensar. libres. Claro, a pensar de forma cuadrada, como siempre se dice en nuestro medio, ¿no? No, claro, es que, no sé, digamos que nuestros padres nacieron en los 50 o en los 60 y más de uno de nosotros debe haber escuchado en su niñez, en su adolescencia, no, es que a ti te faltó más autoridad, es que a ti te faltó más mano dura. O claro, o este muy tradicional, muy tradicional confesión masoquista que dicen, como a mí me dieron chancleta, correa, entonces no soy drogadicto, no soy tal y cual. Claro. Así es. Pero eso más que todo denota complejos, pero eso no revela una serie de complejos ocultos psicológicamente Es que que, hay en cada es que persona. claro, o sea, si tú no te drogas, si tú no fumas, si tú no haces cosas que, digamos, podrían ser cuestionables por algunos, es porque tú lo decides. No porque te lo obligaron, no porque te lo pusieron, es porque tú lo decidiste, porque tú tomaste la decisión de no tomar, de no beber, de no Total. drogarte. Claro, y uno toma esas decisiones justamente porque tiene una base de alguien que te enseña a pensar, esto está bien, esto está mal, toma tus decisiones. Y muchas veces las personas que justo caían en esto eran aquellas que les decían no, y ya pues. Exactamente, o sea, digamos, te llenaban de prohibiciones. Y al llenarte de prohibiciones es como que, bueno, voy a explorar a ver de qué se trata esta prohibición. Como que te castran ya por así, te castran tu individualidad. Y eso a gran escala es lo que pasa ahora con el país, y por eso es que estamos tan acostumbrados a que si viene el presidente que dice, y viene la parte del populismo, ¿no? Yo les doy casa, les doy empleo, les doy comida, etcétera, 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 por ese voy a votar. Y pasó, y se ve también en lo que pasó con el terremoto en Manabí.
muchos manavitas dicen, ay, es que Correa fue el único que se personalizó, fue el único que estuvo ahí para nosotros, pero claro, porque cerró todas las comunicaciones, a todo le ponía el sticker de la 35, entonces llegaba Correa, toma las cosas que otros estaban mandando. Entonces, ese tipo Se apropió de las iniciativas de la sociedad civil. Exacto. Y este tipo de presidentes es lo que lamentablemente estamos acostumbrados. O sea, ¿qué presidente reciente que hemos tenido no ha sido populista? Y autoritario. Podríamos decir que tal vez determinados presidentes en los 80 y 90, que cuyos nombres no quiero decir, pero... como algún difunto, como alguno que sigue vivo. Alguno que sigue por ahí, sí, de centro izquierda. De centro izquierda, claro, pero digamos, ellos eran bastante moderados. No, pero, o sea, pero los que vinieron después de ellos eran todos, claro, todos complicados. Es que bueno, es razonable afirmar que prácticamente todo político tiene que incurrir en mayor o menor medida en populismo. Ajá. Por más decente que sea como persona, porque la política te lleva a esos incentivos perversos. Y a la vez, incurrir en populismo es en cierta forma juguetear un poco, saborear con el autoritarismo, porque el populismo está intrínsecamente vinculado al autoritarismo. Es decir, esta política de mandar, de decir qué hacer, de ordenar a los demás. Básicamente. Y que sean los hombres los que funcionen sobre las leyes y no al revés. Que primen los hombres y no las leyes. Es decir, la ley como reflejo del poder, no como límites del poder. Eso, que es la hermosa tradición de nuestro país. 20 constituciones tenemos en la espalda, cada una hecha la medida del político. Del caudillo de turno. O la clase política de turno. Sí. Del establishment de turno. Y ahí teníamos el presidente de las redes que por Twitter decía... fulanito presente o atento o ministro de dice qué, y al día siguiente todo lo que decía se hacía. Favor atender, como decimos. Favor atender. Institución pública, por favor atender. Y es muy ministro, por favor atender. Ver cómo otros ministros que posteriormente fue candidato a presidente y que terminó preso, cuyo nombre no voy a decir, en sus redes, también era igualito. Fulanito, por favor atender, menganito, por favor atender. Entonces como que se replicaban esos modos autoritarios. Exacto. Sí, de hecho, bueno, tampoco voy a decir nombres, pero hay funcionarios locales en esta ciudad que también replican... El usted no sabe quién soy yo. El usted no sabe quién soy yo, o imitan los tonos de voz, la forma de pararse, la forma de gesticular. Y ojo, el usted no sabe qué soy yo es la típica frase que se puede escuchar en todo el Ecuador, en Latinoamérica, las clases de élite, en clases que son pudientes, económicamente pudientes. Y en determinadas carreras universitarias también, quizás. Claro, en derecho, por ejemplo. Oh, los abogados. Los abogados. Señor usted doctor. No sabe quién soy yo, usted no sabe quién son las influencias. Me acuerdo de este video viral de el mafioso más mafioso, por ejemplo. En determinadas jerarquías religiosas. La ex jueza. No, sí, claro. Entonces... digamos, el autoritarismo está vivo y no solamente en la política, es en la vida cotidiana de los ecuatorianos. Pero claro, como te decía, igual, de todas formas, eso no quiere decir que esto se ha traducido necesariamente a una práctica sostenida en el ámbito de la política, porque de una forma u otra en Ecuador hemos sido una democracia bastante disfuncional desde la independencia, se quiere decir. Nunca hemos sido funcionales. Disfuncional. Eso sí. Hemos sido una democracia disfuncional, como alguna vez dijo este conocido político que tú mencionaste, somos una democracia chueca. Claro. Pero nadie ha podido apropiarse del poder. E incluso el ecuatoriano también ha tenido ciertas actitudes, no sé si decir liberales, pero por lo menos rebeldes ante los abusos de poder. En determinadas ocasiones. Guayaquil alguna vez fue una ciudad, hace mucho tiempo, en un lejano tiempo, fue una ciudad muy contestataria con el poder, pero ya hoy no lo es. Sí, claro, o sea, mira, estoy pensando en las acciones cotidianas, estoy pensando en el individuo, en el día a día, en cómo cómo este autoritarismo se incuba en el colegio, en la casa. Si nosotros partimos de la premisa de que las ideas tienen consecuencias, y si por ejemplo tú fuiste a un colegio, si tú fuiste a una escuela, si tú trabajas en una oficina donde hay modos autoritarios, donde los vives todos los días, donde se ejercen todos los días a tu alrededor, sobre ti, o de pronto tú los empiezas a ejercer sobre los demás. De pronto ves a un político en campaña, en elecciones, con estos mismos modos,
yo me identifico con eso. Porque entre comillas nosotros necesitamos un hombre de mano dura, alguien que ponga orden. Entonces yo lo tengo que votar porque él es como yo. Entonces a esto voy, es este ciclo vicioso de que las ideas tienen consecuencias y que si nosotros tenemos una mentalidad autoritaria, tendremos a elegir a políticos autoritarios. Claro. Sí. Y es como que también un poco esta cuestión de que... Ya te doy la palabra. Sí, que como que justamente me mencionaba nuestro buen amigo José Lo Andrade, ¿no? Que a inicios del presente siglo se realizó un estudio, claro, como que ¿cómo se llama? Una encuesta, percepción ciudadana, que se hablaba de que los ecuatorianos quieren un Pinochet, quieren alguien que ponga orden. Y de alguna forma lo tuvimos. Lo tuvimos 10 años. Lo tuvimos 10 años, así es. Con las ideas de desarrollo equivocadas, pero lo tuvimos. O sea, 10 años y aún hay gente que quiere, no, pero tiene que ser de derecha, tiene que ser liberal, tiene que matar a todos los comunistas, tiene que... Y justamente es muy gracioso ver cómo ahora, inclusive con todas las verdades que se han mostrado ya a la luz, hay muchas personas que siguen pensando que eso es lo que necesitamos. Que una persona que acumule mucho poder vaya a ser un dictador benevolente. Que no se puede negar que en la historia en la historia han habido, por así decirlo, dictadores benevolentes, dictadores que, bueno, han reprimido, pero se dedicaron por lo menos a dar cierto desarrollo a su pueblo. Singapur, Libia, Yugoslavia, determinados países. Duterte. Sin opinión. Pero eso es bien raro, o sea, eso es como que querer poner demasiada fe o demasiado énfasis en los hombres. No creo que sea algo así como raro, sino más bien que tomaron decisiones económicas, sociales correctas, por así decirlo. O robaron menos, tal vez ya, pero... O robaron mejor. O fueron sofisticados para robar. Claro, exacto, no se notó. No fueron vulgares. Ajá. Pero por ahí le dejaron un desarrollo, dejaron regalando un poco de cosas a todo el pueblo y la gente los recuerda como lo mejor. Sí, es la clásica. Sí, o sea... Sí, bueno, lo que estaban comentando hace un momento, justamente la gente a veces se quejaba, ¿no? De, que Correa, que autoritario, que se impone, que dice que hay que hacer esto y hay que hacerlo. Pero esas mismas personas, muchas de las que se quejaban, eran mini Correas en su vida diaria. Así es. Llegaban y maltrataban al trabajador, llegaban y le querían pegar. A sus colaboradores, a la gente que trabaja en su casa. Ajá, exacto. Gritaban, decían que yo soy fulanito. Por ahí están los videos de los sillazos que se daban también en las garitas de ciertas ciudadenas. Claro. O sea... Aquí tengo una opinión que dice, los autócratas... Yo conocí a ese señor de las sillas. Es amigo de mi padre. Yo lo conozco desde chiquito. Y yo cuando lo vi en ese video, yo no lo podía creer. Pero no me sorprendía, porque, claro, siempre ha tenido estas características. Yo conocí a uno de los hijos y sinceramente no me sorprendió eso porque más o menos conozco cómo era esa familia. No, por supuesto. Por eso habían mini Correas en todas partes. Y una familia como esa no es la excepción. No, son comunes, son frecuentes. Entonces, este clima de ideas tiene consecuencias. Esa es la gente de bien, como dicen. Esa es la gente de bien, entre comillas. Entre comillas. Sí, el comentario. Fíjate que me comenta alguien, los autócratas tienden a hacer obras faraónicas. Algunas perduran muchísimos años. Esto genera percepción de que han hecho cosas. Carreteras, hospitales, escuelas. En el Perú, en la época de Fujimori, recién se hicieron escuelas en reemplazo de las que había hecho Odría, que fue un dictador militar de 1948-56. Y me dice, de niño siempre escuché, esto lo hizo Odría. Y también escuchamos por acá, esto lo hizo determinado político, esto lo hizo... Es que en los carteles pues que ponen obra de... Ni sé cuántito trabaja. O sea, con esa lógica deberías también poner mi nombre, poner el nombre de mi papá, el nombre de mis hermanos, todos los que pagaron por impuestos, pero... Como en el malecón que están las placas de las personas. Y es como se va personalizando la política, y en base a esa personalización se va naturalizando el autoritarismo. Es que ese es el problema, las personas dicen, es que me dio hospitales, es que me dio carretera. No te dio. Con nuestro dinero que pagamos en impuestos fue que lo construyó. Básicamente, porque de ahí el dinero que entró aparte, cuando hubo este boom petrolero, cuando estaba... Eso fue caído del cielo. Exacto, él se robó todo ese dinero. ¿Qué pasó con todo ese dinero? Lo lavaron. O sea que... Lo lavaron con carreteras y sobreprecios. Exacto, entonces... Y viajes fantasmas que ahorita se están investigando en teoría, ¿no? Pero ese es el punto, o sea, la gente no se da cuenta que nosotros no es que nos están haciendo un favor los políticos al ser tan paternalistas, más bien están reinvirtiendo nuestro dinero en cosas para nosotros. No, y de alguna forma no están liberando a la sociedad de sus cadenas. No, porque dicho sea de paso, el paternalismo es un concepto del siglo XVII, XVIII. Era básicamente la noción de que el Estado cuida de sus súbditos que son menores de edad.
los asume como niños, como menores de edad que no pueden valerse por sí mismos. Y en base a esto surgió el concepto hobbesiano del Leviatán, del gran Estado. Así es, Luis XIV, justamente en Francia, El Estado soy yo, yo les estoy dando educación, deberían estar felices porque yo hago que ustedes tengan todo. O sea, el que ustedes estén vivos depende de mí. Pero Sí. pareciera que esa mentalidad sigue viva en la mente y en el corazón de muchos líderes políticos, empresariales, educativos. De ciertos políticos que se proclaman tesoro de la patria. ¿Sí? hay que ir cambiando la sociedad, y yo creo que eso no depende de los políticos, sino que depende también de cómo nosotros eduquemos a las futuras generaciones y de cómo nosotros hagamos, por así decirlo, política en el día a día, no necesariamente yendo por un partido, sino enseñándole a las personas a pensar. Empieza por uno. Exacto. Empieza por uno. Por ejemplo. Por todo lo expuesto, podemos concluir que debemos fomentar el desarrollo de una conciencia crítica frente a la autoridad. Es decir, nadie es infalible. Por lo tanto, hace falta cuestionar constantemente en base a argumentos racionales, ya que todas las relaciones tienen límites. Precisamente estos límites son fundamentales para evitar los excesos del poder. Recordemos que el diálogo basado en el respeto mutuo será siempre el mejor mecanismo para convivir en paz. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este muy valioso panel, se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Muchas gracias por su sintonía y les mando